Hola amigos, ¿cómo están? Linda tarde. Vamos a esperar unos minutos que alguien por ahí se conecte antes de iniciar. Esperemos todos estén bien. A ver si alguien aparece por ahí y me dice si se escucha bien. Bueno, por ahí veo que se están integrando de a poquito. Como habíamos conversado ayer, íbamos a hacer un en vivo hoy día, evaluando varias cosas que voy a comenzar justamente a transmitir eso para preparar un poquito a quienes deseen escuchar el mensaje. Hola, ¿cómo están? Ahí se van integrando. Nidia Solano, bienvenida, gracias, se escucha bien, me dice. Fernando me dice también que se escucha bien. Muy bien, perfecto, entonces. Porque así queda grabado y quienes lo ven en diferido lo pueden escuchar. Jessica me dice, por fin puedo estar en un en vivo. Bienvenida entonces, gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos segundos más a ver si alguien más se une para hacer una pequeña introducción. Antes de leer los mensajes, voy a transmitir uno primero, vemos ahí un poquito y después les voy a transmitir también, más que un mensaje, una vivencia que después yo se la comenté al guardián y que de cierta forma complementa el primero. Todo esto fue recibido hace poquito, el 13 de julio, entonces ahí vamos viendo cómo van moviéndose las energías y lo que nos están transmitiendo ellos. Lourdes Farfán dice, llegué, bienvenida Lourdes, me parece. Vamos entonces, voy a ir comenzando. Y para comenzar quería hacer una pequeña introducción para quienes van a escuchar el mensaje, porque yo creo que ya quienes están aquí presentes son personas, almitas, que ya están con un trabajo interno, que comprenden los procesos que se están viviendo en este momento y de alguna manera también están en servicio, son semillas estelares y la idea ya es comenzar también a trabajar más profundo con ellos para que vayan también siendo soporte en este tiempo que viene ahora, en estos meses que vienen de aquí en adelante. Entonces, quería comentarles, acá hice una pequeña síntesis para no dispersarme tanto y se los voy a leer. Desde hace años, los guías nos enseñan y transmiten la importancia del trabajo interno. Bastaría que solo vibrásemos en amor, pero ellos están conscientes de la realidad de este plano y cómo nuestro campo mental, emocional y energético fluctúa, oscila constantemente. Este es un tema que siempre hablamos con el guardián, cómo ellos ven, porque están constantemente percibiendo nuestras energías, las oscilaciones que tenemos durante el día. Entonces lo que tenemos que tratar es mantener nuestro campo mental y emocional más en armonía, que un hecho externo o algún recuerdo interno también no nos altere ese estado de armonía, de ecuanimidad. Entonces, conscientes de todo esto, también a través de estos procesos de canalización hemos recibido diversas herramientas, tecnologías para realizar este trabajo de armonización interna. Se nos ha estado preparando para estos tiempos, para este proceso de profundos cambios internos y externos. Así entonces, se han formado diversos grupos de estudios, guiados ya sea por el Maestro Jesús, por la Madre María, Maestro San Germán, Arcángel Miguel y muchos otros. Unidos a ellos están también nuestras familias estelares que han venido a esta convocatoria
para estar en servicio en este momento. A los que estamos aquí en la tierra se nos conoce como servidores voluntarios, también como semillas estelares. Como explicaba anteriormente, la semilla estelar pasa a ser servidor voluntario cuando se da cuenta de su misión y ya comienza a activarla y a hacer la misión que le ha sido encomendada para estos tiempos. Desde otras esferas de conciencia, también se habla de los escogidos, seres que vinimos a este plano a colaborar, a apoyar, a acompañar este proceso. La preparación y trabajo interno que hemos debido realizar no siempre ha sido fácil. A veces un camino solitario, expuesto a juzgamientos e incomprensión, muchas veces. Algunos han desistido en el camino, pero la mayoría seguimos con fe y amor en el proceso. Vemos los cambios, vemos el despertar de muchas almas y ese es nuestro principal aliciente. Entonces, en este día me toca transmitir un mensaje para aquellas almas que son servidores voluntarios, semillas estelares, y que ya están conscientes de los procesos que estamos vivenciando. Para aquellos que irán a hacer apoyo emocional y contención para sus familias y cercanos, que están conscientes que el momento ya es, que no habrá más prórroga de tiempo, que ya todos estamos en nuestros puestos y misiones para estos tiempos. Estamos conscientes que este será un proceso intenso, pero abreviado por misericordia divina, pero necesario para un despertar masivo, una purga para que lo nuevo comience a manifestarse. Entonces, es este el contexto en el cual quiero transmitir este mensaje que viene, principalmente para aquellos que son servidores voluntarios, se reconocen como semillas estelares y que están contribuyendo a este proceso, que tienen una visión y una ampliación de conciencia más abierta que el común de las personas. Es para aquellos entonces que va dirigido este mensaje. Tal vez en otras conciencias que no han hecho aún sus procesos y no están conscientes de su misión, no va a resonar y no lo van a entender. O tal vez van a caer en el miedo, que es lo que se nos ha pedido trabajar, el equilibrio mental y emocional. Entonces, partiendo de esta base, voy a comenzar a leer el primer mensaje. Y este mensaje proviene de una reflexión y algo que yo estaba sintiendo, como les explicaba, a partir del 30 de junio, procesos internos. Y le digo al guardián: una canalizadora de Brasil acabó de recibir 2 mensajes que reflejan de alguna forma lo que estoy sintiendo. Ella nos transmite que hasta septiembre pasaremos por una purga o purificación, que incluso Madre María no hará apariciones en la tierra durante ese periodo. De hecho, es lo que estamos percibiendo en este momento para aquellos que observamos con otra conciencia. ¿Podrías, por favor, profundizar en el proceso que viviremos en estos meses, además de los eventos externos? ¿Cómo llevar en nuestros corazones este proceso en paz? Y entonces él me dice: informa a usted y a todos los que quieran también comprender esas informaciones, que muchos, de hecho, están recibiendo los mensajes directamente de las plataformas espaciales. De esto, ustedes ya fueron informados. Muchos están recibiendo informaciones. Yo le digo que no piense que van a sentirse en paz, en armonía. No, no será de esa forma que las cosas irán a ocurrir. Muy por el contrario, habrá mucho dolor, sufrimiento y aflicción. Eso será sentido, y por un momento muchos irán a desmayar, pues sus corazones no irán a resistir a tales presiones.
pues como en todo hay una escala de tolerancia y muchos no estarán adecuados, preparados e irán a trascender. Esos seres esto ocurrirá debido a las visiones, a la información, y es por esto que yo digo que no crean en informaciones de que la persona va a estar en paz, en una tranquilidad. No, no es así. No es la primera vez que participo de mudanzas de plano y todas las veces ocurren escenas que marcan mucho el alma de las personas. Entonces él aquí nos está preparando y nos dice que estos tiempos que van a venir van a ser un poco fuertes, pero quienes nos hemos preparado y que ya estamos conscientes del proceso, lo vamos a poder llevar de una forma distinta a quienes no tienen idea de todos estos procesos y de repente van a empezar a ver un dominó de cambios y situaciones que no van a comprender. Y es la misión de todos nosotros de alguna forma sostener, apoyar a esas personas. Y me dice, y es por eso que esas almas que trascendieron, ellas van a pasar por un proceso artificial para que sus memorias sean olvidadas de esa parte, pues si no fuese así, ellas tendrían diversos traumas, aunque encarnen nuevamente. Ellos nacerían con problemas neurológicos. ¿Se puede comprender esta situación? Y yo le digo, sí, se comprende. Entonces, es este el llamado y la reflexión que se nos deja para estar en estos momentos, en estos meses que vienen, en un proceso de conexión interna, en un proceso de oración. Se están haciendo muchas redes de oración y yo creo que es importante. Y de hecho estoy evaluando también abrir ese espacio para estos meses que vienen, porque eso ayuda mucho a que nuestra energía se mantenga en armonía, se mantenga estable frente a las situaciones que van a venir. Ese es uno de los mensajes que yo le estoy preguntando al guardián por la sensación y el proceso que estaba viviendo internamente. Y eso se conecta con otra circunstancia que me ocurrió estando más bien en el plano astral, pero también como en un proceso de canalización, que si bien es una experiencia bastante personal, me gustaría aquí podérselas transmitir, sobre todo para las personas que ya siguen estos mensajes, que acompañan, para las personas que están en tribu, mensajes de Sirius, para que estén preparadas y muchos de ellos yo sé que están recibiendo intuiciones, que están recibiendo mensajes y que aprendan a escucharlos y a tener un discernimiento sobre lo que ya muchos están comenzando a recibir. Eso va a ser muy importante. Entonces acá les voy a relatar esta experiencia que yo se la comento al guardián porque necesitaba tener un mayor discernimiento, una mayor comprensión, si no es simplemente un sueño o alguna experiencia que no tiene mayor trascendencia. Y es así que le voy contando y él me explica un poco de qué se trató. Y le digo, querido guardián, tuve la siguiente vivencia. Soñé que me hablaban desde Orión. Era una presencia fuerte, no amenazadora, pero firme. Me decían que la tierra iría a temblar. No era apenas un movimiento físico de la tierra, sino algo más profundo, como una vibración que removía estructuras internas, colectivas y personales. Me dijeron que debíamos estar preparados, no a partir del miedo, pero sí desde la conciencia, que lo que viene hace parte de un proceso mayor, un reajuste necesario para que la Tierra pueda alinearse a una nueva frecuencia. Sentí que debía compartírtelo, aunque no comprendo por qué este comunicado era de Orión. Solo sé que venía de allá y era importante.
Yo estaba hablando en voz alta de madrugada y en ese momento me despertaron. Así que me senté en la cama y grabé todo lo que recordaba, porque tenía como que todo se seguía repitiendo. Entonces puse la grabadora y lo comencé a grabar al tiro porque ya me ha pasado en otras circunstancias y se me olvida. Entonces lo hice de inmediato. Y le digo, fue una experiencia con mucha sensación corporal y con la sensación de que alguien hablaba a través de mí y yo apenas escuchaba. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de vivencia es esto? ¿Este mensaje es válido? Y él me dice, su experiencia es válida. Usted necesita comprender que muchos están recibiendo informaciones conforme sus niveles de comprensión y dentro de sus creencias. Entonces, la información es como un aviso para que usted sintiera cómo es recibir un mensaje directo, pues muchos no creen aunque estén recibiendo de forma directa. Las personas no creen. Entonces, usted tuvo y fue permitido esa experiencia para que usted viese la urgencia que existe en relación al tiempo. Y esta parte es muy importante. Muchos aún esperan que el tiempo se alargue, pero no habrá esto, no habrá prorrogación del tiempo. Usted está acompañando los hechos, los eventos, y debe haber visto que hay en todas partes, en todos los lugares. En todas partes estamos viendo ya estos eventos, como les explicaba yo, el Cordón de Fuego del Pacífico, lo que se ha activado. Y él me dice, y digo más una vez, no va a parar, va a aumentar cada vez más hasta que todos comiencen a tener una noción de sus existencias. Es esto. Entonces acá, cuando él me dice que todos comiencen a tener una noción de sus existencias, se refiere también a que las personas hagan un cambio de conciencia, de cierta forma un despertar. Muchos han despertado a través del trabajo interno, de la expansión de conciencia, guiados y acompañados por sus guías, pero otros van a tener un despertar que va a ser a través de algo que los impacte. Entonces, nos vamos a ver en ese proceso estos meses que vienen. Y por eso se nos pide estar en calma y también se nos ha explicado que ya el tiempo había sido prorrogado varias veces. Mucho de estas circunstancias que estamos vivenciando tal vez deberían haber comenzado el 2012, pero todavía no había la ampliación de conciencia necesaria o lo que llamamos masa crítica suficiente para elevar la frecuencia. Y fue entonces que se postergó hasta 2017, después pasaron algunos eventos que hicieron o tuvieron mucha incidencia en un despertar de conciencia, hasta que llegó el momento actual y ya estos plazos no se van a prorrogar más, lo que de cierta forma va también a ayudar a que este proceso sea más acotado, va a ser más corto, va a ser intenso, para que exista un despertar mayor de conciencia y una limpieza en todos los ámbitos, tanto externa de nuestro propio planeta y interna nuestra también. Entonces es eso lo que nos están explicando para estos meses que vienen. El llamado aquí a los que son servidores voluntarios, a los que son semillas estelares, a mantener su trabajo interno, a estar atento a los eventos, a ser guía, a ser apoyo con sus cercanos, ya sea con familiares, con colegas de trabajo o a quienes de alguna forma soliciten la ayuda de ustedes. A los que ya están trabajando con tecnologías, ya sea que hagan Reiki, healing o cualquiera otra de estas herramientas que se nos ha entregado, de alguna forma hacer grupos de trabajo, tal vez transmitir aunque sea lo que es enseñanza del Reiki de primer nivel para que las personas puedan hacerse su autoaplicación y mantener un estado de armonía, tanto mental como emocional. Bueno, es este el mensaje. No sé si les queda
alguna consulta. Si quieren preguntar algo, coloquen la palabra pregunta. Y entender que todos estos procesos están encaminados a que todo lo que nosotros estamos visualizando, estamos trayendo a conciencia que es una nueva humanidad, un grupo de personas más fraternas, las comunidades que ya están instaladas, que todo esto se vaya manifestando. Pero, como siempre les explico, para poder sembrar en una tierra que sea fértil, muchas veces hay que sacar maleza y hay que limpiar. Y es este el proceso que va a ser muy acotado, que va a comenzar a ocurrir ahora. No es que las personas no logran entender, muchas personas que no tienen un trabajo interno, que sean cosas trágicas o tremendas, no, es simplemente un proceso de limpieza. Es como si yo tuviese una herida y para que cicatrice no la limpio, dejo que vaya infectándose. Lo que va a pasar ahora es que se va a sanar esa herida, se va a limpiar para que pueda renacer un nuevo estado, ¿no? Voy a leerlos acá. Gisela me dice: hola Paz, te escribo desde Perú. He asistido a círculos de Reiki. Siento que estoy mejorando, porque los católicos piensan que no está bien el Reiki. Yo creo en Dios, pero también creo en el Reiki. Sí, el Reiki, en una comprensión amplia, es nada más que la energía universal que nosotros logramos anclarla, pasándola por el corazón y transmitir esta energía. Entonces, un Reiki bien realizado en conciencia nos sirve un montón para, de alguna forma, nivelar, sobre todo nuestros centros energéticos, nuestros chakras. Acá David pregunta: ¿por qué ellos no detienen las guerras? Porque es un proceso que nosotros debemos trabajar acá. Es como si yo sintiera que en la casa del lado hay una discusión y yo fuese a mediar y entrar a la casa del lado a resolver un conflicto que ellos mismos tienen que resolver. Estas almas que están en conflicto, la mayoría de ellos viene desde muchas encarnaciones pasadas en este proceso de conflicto. Y ahí debe haber un aprendizaje. Y ese proceso va a tener que ocurrir. Hola Alexis, ¿cómo estás? Por aquí, transmitiendo los mensajes y preparándonos para este nuevo proceso que viene. Un saludo para ti también. Lo importante entonces es seguir haciendo el trabajo que se nos ha pedido. Cada uno de los grupos tiene su guía, su maestro que los va orientando. El guardián me explicaba que ese es otro mensaje que tengo que transmitirle, que es muy hermoso, que no hay ningún grupo que esté equivocado o que esté discordante entre sí. Pero como nos explicaba en un comienzo cuando hice la introducción, cada grupo está siendo guiado por un maestro y de alguna forma van por un camino, todos enfocados a este proceso de transición y a este proceso de evolución. Algunos guiados por la Madre María, otros por el Maestro Jesús, otros por el Arcángel Miguel y otros en que están integrados todas estas energías también. Y muchos de nosotros por nuestras familias estelares. Pero en el fondo el trabajo y el plan es el mismo. Bueno, veo por acá que no hay mayores preguntas. Creo que ha quedado claro el mensaje. Aquí hay una, a ver. Natalia me dice:
¿Cómo seguir viviendo en la Matrix y dentro de un sistema que te hace vivir en automático para sobrevivir cuando uno ya está en este proceso de despertar? ¿Qué consejos nos darías? Trabajar mucho la meditación, mucho, mucho, mucho la meditación. Conectar a través de la meditación y la respiración, estando consciente de todo lo que hacemos a cada momento, a cada instante, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, vivir en conciencia. Eso es lo que más se nos pide para así, desde esta conciencia, también estar en coherencia. Eh, Cuando yo recién comencé a recibir los mensajes del guardián, yo le decía al guardián, ¿cómo puedo compatibilizar el tiempo de mi trabajo, mi labor, con lo que estoy realizando para la espiritualidad? Entonces, ¿cómo puedo realizar lo que hago aquí con lo que viene de lo alto? ¿Ah? Él me decía de lo alto. Y hasta que él me explica y me hace comprender que todo es uno. No hay lo que hacemos acá y no hay lo que hacemos para la espiritualidad. Es como si nosotros tuviéramos una moneda y que nosotros solemos dividirla entre cara y sello, entre lo que es terrenal y lo que es espiritual. Pero no, se trata de cierta forma de bajar el cielo a la tierra y que todo lo que nosotros hagamos en cada momento esté con esa conexión espiritual, que todo lo hagamos en conciencia. En el momento en que nosotros entramos en piloto automático y vamos haciendo todo rápidamente porque tenemos una rutina, porque tenemos una agenda y vamos corriendo, de alguna forma nos desconectamos. Y es eso el trabajo que tenemos que hacer. Que cada cosa que estemos haciendo la hagamos en total conciencia, en el momento presente, sin pensar que debemos cumplir ciertas metas y correr hacia allá o quedarnos también en el pasado. Traer el cielo a la tierra y hacer que todos nuestros actos de alguna forma tengan este componente sagrado y espiritual. Es eso lo que te puedo decir en relación a lo que estás preguntando. Sé que no es difícil, no es fácil, es un trabajo constante de autoobservación, eh, de comprender que, por ejemplo, cuando nosotros estamos cocinando un alimento, estamos haciendo una cocina sagrada y pedimos y la energía de los seres de luz, de los elementos de la naturaleza en aquel alimento que estamos preparando. Cuando nosotros estamos dando una clase, hacerlo con amor, conectando con la energía de las personas. Si yo estoy haciendo un trabajo, estoy en una recepción, por ejemplo, a la persona que voy a recibir, recibirla con una sonrisa, porque tal vez esa sonrisa que nosotros vamos a dar sea la primera que esa persona va a recibir en ese día y que tal vez de alguna forma componga su día, le dé otra energía para seguir con sus actividades. Entonces, hacer sagrado lo cotidiano. Pero que te sirva, Natalia, si de alguna manera resuenas. David me pregunta aquí, ¿a qué país se recomienda ir? Todos los países van a vivir, van a vivenciar sus procesos, algunos distintos de otros. Y no van a ser solamente los procesos de la naturaleza, sino que también los procesos internos de las personas. Entonces también comprender los procesos que van a tener las personas. Muchas personas de repente van a estar irritadas, van a estar enojadas y comprender que están viviendo un proceso de limpieza, comprender que de alguna forma están nivelando, adecuando sus energías. No hay un lugar o algún espacio en que uno se pueda ir. Por eso lo que se nos pide es estar en el corazón, es estar internamente en paz y en tranquilidad. Ese va a ser el único espacio de recogimiento, de armonía, de ecuanimidad que vamos a tener dentro de nosotros, no afuera. Eso sí, claro, obviamente lo que nos ha dicho el guardián y nos ha orientado, van a haber zonas de seguridad que poco a poco van a ir siendo comunicados. También se nos ha pedido, obviamente, no estar a las orillas del mar, si vemos sobre todo, si estamos en un país sísmico, estar atentos. Si estamos a las orillas de un volcán, estar atentos también a la actividad de ese volcán. Entonces, estar muy conscientes de todos los procesos.
Bueno, me habla acá referente a los pinchazos. Yo creo que ese es un tema que ya fue más que tratado y que todos los que estamos un poco más conscientes sabemos cuál es el trasfondo de todo eso. Elena 218. Elena, no te veo acá. No sé qué deseas que te responda. Acá, ya. ¿Queda tiempo para cambiarse de lugar para vivir? No sé en qué lugar exactamente vives, esa es una evaluación que tú tienes que hacer. Los guías nos han pedido para nuestra mayor tranquilidad y que los procesos no sean tan fuertes, salir de las grandes ciudades, alejarse de las costas, y, pero si no podemos hacerlo, bueno, estar atento a lo que está ocurriendo para en un momento crítico poder tomar las medidas de salir de ahí por nuestra propia seguridad, ¿no? Vana Perulla me dice, buenas noches, Paz. ¿Te han dicho qué ocurre con las almas que desencarnan en este periodo? ¿Vuelven a encarnar en la Tierra 3D o pasan a la quinta D? Sí, se nos ha explicado bastante. Cada alma, primero que nada, tiene su pacto de alma, su proceso que está viviendo. Muchas de estas almas que están partiendo, sobre todo las personas mayores, de alguna forma pactaron ya no estar en este proceso, porque va a ser bastante intenso y esas personas simplemente se están yendo, ya terminaron sus procesos acá. Lo que se nos ha explicado también que en la nueva tierra, con lo que viene, con una tierra que ya va a estar en otra frecuencia dimensional, no va a existir este proceso de reencarnación. Y para las personas que no están en conciencia, que no han hecho un trabajo interno, que continúan perseverando en actos que se pueden decir que van en contra de la unidad, que van en contra del bienestar y de todos los valores que nos están orientando, que es la fraternidad, la compasión, el amor, dice yo. Bueno, como les decía, a las personas que se alejan de todos estos valores, esas personas van a ser retiradas y en este sentido este cometa planeta que va a pasar y que ya está cerca de todo nuestro sistema y de hecho ya está incidiendo en nuestro planeta, estas almas muchas van a partir allí, otras simplemente van a partir y van a ir a un planeta que se acorde con las frecuencias y los aprendizajes necesarios para su alma. Entonces, no hay una regla general, depende de cada caso y del proceso evolutivo y de conciencia. Acá. Francisco José me dice, ¿cómo saber si mi origen es estelar y de dónde? Bueno, ahí es muy importante el proceso meditativo, la conexión con tu guía y ir preguntando. Ellos siempre están colaborando con nosotros y nos están orientando, respetando nuestro libre albedrío. Entonces, si tú comienzas a estar en procesos meditativos, en conexión con la naturaleza, y haces esta pregunta internamente y pides orientación, con certeza las orientaciones te van a ir llegando a través de sincronicidades, un libro que te regalen, algún contacto, en fin. Hay varias formas de poder recibir esa respuesta. Y en el grupo también está la labor que realiza Cibalón, que hace este contacto con nuestras familias estelares. Ahí la invitación sería que buscaras la información en Tribu Mensajes de Sirius en Telegram y encuentras todo para que puedas contactarte con él. Daniel Hamlet me dice, exacto, la herida ahora está podrida, por lo que hay que remover eso para dejarla limpia y eso duele. Exactamente, exactamente, gracias. Luz, hola. David dice, ¿qué pasa si alguien no desea evolucionar más? ¿Qué debe hacer? Inevitablemente el proceso de evolución va avanzando, pero las personas que se resisten van a ir a lugares que son
relativos o coherentes o condicentes con esa frecuencia que esa persona tiene. Entonces, si es una persona que está vibrando en una tercera dimensión muy baja, va a ir a un lugar así, en que va a tener que vivenciar experiencias para que ella de alguna forma vaya despertando su conciencia. Acá Gisela nos está transmitiendo su mensaje. Acá la recomendación también es bien importante porque estamos recibiendo mucha información en el astral. Llevar una bitácora al lado tuyo y hacerte un glosario de sueños. Ver los símbolos que se van repitiendo, las imágenes que se van repitiendo, los colores, e ir buscando el significado de aquello. Porque no siempre, si bien hay simbología en los sueños que es arquetípica y que tiene un significado general, también hay mucha simbología que es muy propia de nuestro estado de conciencia y de toda la información que traemos transgeneracionalmente, desde nuestras familias también. Entonces ahí hacer ese trabajo de estudio de los sueños es bien interesante y te va a transmitir muchos mensajes internos también y orientación. Sí, Elena, va a depender del lugar en que estés y cómo estén los eventos donde vives. Eso vas a tener que evaluarlo tú en el lugar en que estás. Yo sé que Centroamérica en este momento va a comenzar a removerse bastante, tanto por los vientos, por las aguas, en fin, los movimientos de tierra. Entonces ahí tú tienes que estar en observación de cómo va avanzando todo. Y también los procesos internos. Muchos de nuestros países están en este momento en elecciones o prestos a estar en elecciones y los movimientos sociales también se van a intensificar. Entonces ahí justamente trabajar todo lo que se nos ha transmitido de la unidad, no vivir en la dualidad de un lado o del otro, porque en el fondo lo que se quiere es un beneficio para todos los habitantes de ese país, no para los habitantes que son de un lado o para los habitantes que son del otro. Y nada merece una discusión y una forma de violencia respecto de los otros que no piensan igual a mí. Antiguamente yo me acuerdo que a pesar de que las personas tuviesen distintas tendencias políticas o económicas o de lo que fuera, podían sentarse en una mesa, dialogar, conversar y comprender el punto de vista del otro. Hoy en día eso es casi imposible, las personas se agreden muchísimo. Entonces el nivel de intolerancia ha aumentado mucho. Entonces también observar esa parte de los procesos sociales que ya se está mostrando bastante avanzado eso. David me dice, pero usted no se fue a la montaña. Eso escuché. No, yo hace mucho tiempo, David, me salí de la ciudad, como el 2008, 2010 más o menos. Estoy cerca de la ciudad, pero no en ella. Y también se me ha orientado a irme a otro lugar, pero tampoco he podido, al igual que muchos de ustedes, no es fácil salir donde uno está, tener los recursos también para hacer una mudanza tan grande. Entonces uno va de a poco tratando de cumplir o de ir conforme a las orientaciones que nos están dando. Andrea Salinas, saludos desde Concepción. Saludos para ti también. Alen Solar me dice, gracias Alen. ¿Qué mensajes hay para Venezuela? Gracias, Alfredo Solorzano. Bueno, en Venezuela y todo lo que es América en general, todos los movimientos de tierra, las aguas, los procesos sociales, estamos más o menos en América vivenciando esas situaciones. Ya en el hemisferio norte tenemos los conflictos que están bastante intensos. Cada cual tiene que ir observando un poco el contexto que está vivenciando y mantener esa armonía interna, que es muy importante. Natalia aquí dice, gracias por tu palabra, eso es lo que trato de hacer.
amor, positivismo en cada cosa que hago. Cada uno tiene una misión y creo que eso nos hace protagonistas para elevar la energía del planeta. Así es, Natalia, así es. Muchas veces nosotros no creemos que un gesto de amor, de simpatía, de agrado, puede cambiar el día de una persona. Si ustedes supiesen lo que sonreír cambia la frecuencia de uno, cómo se eleva la frecuencia de uno. Y cómo cuando nosotros sonreímos y saludamos a una persona de alguna forma podemos mejorar su día. Y si esa persona está pasando por un mal momento, la vamos a llevar a un estado de sorpresa y de revisarse un poco internamente también. Entonces lo que sentimos acá, lo que hacemos acá, afecta lo que ocurre al otro lado del planeta. Y eso es así, somos frecuencia y vibración. Y estamos todos unidos. Rosa, estar atento a todas las señales. Así es, Rosa. Joan me dice, saludos, paz, he sentido vibraciones en mi chakra corona, raíz, y en enero sentí mi chakra corazón en forma de espiral. Sí, estamos haciendo ese trabajo con estas últimas energías, mucho trabajo en pineal, pero también en los chakras inferiores, por el enraizamiento que es necesario en estos momentos.